La Convención de Iglesias Bautistas de Guatemala presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Gracias, apreciados y queridos hermanos, por permitirnos llegar a su hogar. Gracias, socios honorarios, porque a través de sus ofrendas sostienen esta franja pastoral. Gracias por bendecir nuestras vidas y por bendecir la vida de tantos hermanos. Nuestro tema de hoy se titula La fe que se demuestra produce impacto. Y vamos a basarnos en el versículo 4 de Hebreos capítulo 11. Y el versículo 4 de Hebreos 11 dice así: Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. El autor de la epístola a los Hebreos enlista a varios personajes del Antiguo Testamento que ilustran las vivencias de la fe. Abel es el primero que es digno de mención sobre el gran principio espiritual de la fe. Caín y Abel son mencionados en este versículo. Ellos, de hecho, fueron los primeros hijos de Adán y de Eva. Abel, sin embargo, es el protagonista del ejemplo de la vivencia de la fe. Y a través de Génesis encontramos que él era pastor de ovejas. Y en este contexto, él presenta su ofrenda al Señor. Veamos las siguientes enseñanzas que encontramos en este versículo 4 de Hebreos 11. Primera enseñanza: la fe que se demuestra produce impacto porque ofrece sacrificio a Dios. Leemos la primera parte de este texto. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. La adoración a Dios debe contener fe. La adoración de Abel nos señala, nos muestra, nos enseña que quien adora de verdad debe acudir con fe a Dios. Y no a través de un sistema preconcebido, de un sistema religioso que nos dice qué hacer o qué decir. La verdadera adoración no es di esto, haz esto, ponte de pie, arrodíllate. No. La verdadera adoración surge de aquel corazón agradecido, de aquel corazón que reconoce porque Dios es Dios. Él, el que ha creado los cielos y la tierra. Él es nuestro Dios y es digno de toda adoración. La fe de Abel lo llevó a obedecer a Dios, trayéndole la ofrenda correcta, pero por sobre todo la ofrenda aceptable que surgió de un corazón obediente y agradecido a Dios. Muchos buscan recibir la aprobación humana y se olvidan que deben buscar la aprobación de Dios para sus vidas. A veces se está pendiente de lo que dirán los demás, de lo que dirán los hermanos. Debemos estar pendientes de lo que dirá Dios acerca de nuestra actitud, acerca de nuestra vida de adoración. La adoración a Dios debe ser, de hecho, aceptable. El sacrificio ofrecido por Abel fue aceptable para Dios. La traducción de la Biblia, Dios habla hoy, traduce mejor sacrificio. La Reina Valera actualizada Mundo Hispano traduce superior sacrificio. La Reina Valera 60 traduce excelente sacrificio. Y la Nueva Versión Internacional traduce aceptable sacrificio. La fe de Abel tuvo como resultado un sacrificio ofrecido a Dios con excelencia,
porque fue lo mejor, fue lo que Dios aceptó. La mejor ofrenda a Dios es esa ofrenda que surge del corazón, que nace del corazón, esa ofrenda voluntaria. Aquella que surge de un corazón obediente y agradecido, es esa ofrenda, no la cantidad, no lo impresionante que sea para los hombres, porque es para Dios y lo que tiene valor es lo que sale del corazón, de ese corazón agradecido. La adoración debe realizarse a la manera de Dios y no a la nuestra, no a nuestros preconceptos religiosos, no a lo que suponemos que debería ser. La manera que Dios establece tiene dos vías: Dios mismo y el prójimo. Aquel que adora a Dios debe pensar en Dios, pero también pensar en su hermano. Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. El contexto del capítulo 1 de Isaías era que el pueblo ofrecía multitud de sacrificios, muchas oraciones, días festivos, días de ayuno, pero Dios les dice: de eso no lo quiero porque estoy cansado, hagan justicia. Y por eso habla diciendo: aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. La adoración no se centra solamente en Dios. La adoración incluye a Dios, por supuesto, en primer lugar, pero tampoco se olvida del prójimo. Nuestra adoración exalta el nombre de Dios, pero incluye al prójimo. Santiago lo presenta a partir de lo que es la verdadera religión. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. La adoración aceptable es aquella que está vinculada en todos los aspectos de la vida, no solo en las cuatro paredes del templo, sino que también allá afuera seguimos adorando a Dios, donde, volvemos a repetir, el prójimo, el vecino, el compañero, la persona, como imagen de Dios, debe ser ayudada por lo que nos enseña el Evangelio. Primera enseñanza: la fe que se demuestra produce impacto porque ofrece sacrificio a Dios. Segunda enseñanza: la fe que se demuestra produce impacto porque recibe testimonio de parte de Dios. La segunda parte del versículo 4 dice: por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. La adoración debe agradar a Dios. La adoración, en primera instancia, es para Dios. Génesis capítulo 4, versículos 4 a 7, nos dicen de esta historia de Abel y de Caín. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. La ofrenda de Abel fue presentada en un contexto de obediencia a Dios. El versículo nos dice que presentó al Señor lo mejor de su rebaño. A Caín se le dijo que su ofrenda
hubiera sido aceptada si hubiera hecho lo que estaba bien. Dios le dijo a Caín, si hicieras lo bueno. Evidentemente su actitud no era buena. Y Proverbios capítulo 15, versículo 8 dice en relación a esto, el Señor aborrece las ofrendas de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. La ofrenda de Abel fue aceptada por Dios debido a su actitud, no por la ofrenda en sí, sino porque su actitud fue diferente. Y Dios testificó de la fe de Abel al aceptar su sacrificio. Dios acepta lo que le damos de corazón. La versión Dios habla hoy traduce, Dios lo declaró justo, no por su ofrenda, sino por su actitud, por su sinceridad de corazón. Dios dio testimonio de la justicia de Abel, porque tuvo fe al aceptar lo que Dios le pedía. Abel fue aprobado por el testimonio divino. La ofrenda de Abel fue aceptada por Dios. Este reconocimiento por parte de Dios demuestra la espiritualidad de Abel, el compromiso, la dedicación, el amor que tenía Abel hacia Dios. Dios aprobó la fe que genera justicia. Debemos, queridos hermanos, dejar en las manos de Dios la aprobación final y no desanimarnos ante las críticas destructivas de otros que actúan como Caín. Nosotros debemos presentar ofrendas de sacrificio a Dios agradable, que surge de nuestro corazón agradecido, sino que también de nuestro corazón al saber que Dios es digno de toda adoración y merece toda adoración. Dios nos justifica por medio de la fe que se demuestra, la fe que se evidencia, la fe que se vive. La fe no es una teoría, la fe no es una definición doctrinal, la fe no son lindas palabras que salen de nuestra boca o que definen esta palabra tan importante para la vida cristiana. El sentido del vocablo de fe en Hebreos 11 es la fe como fidelidad a Dios, no solo la fe de creer en algo, la fe de esperar en algo, que sería la fe subjetiva y la fe objetiva. Pero la fe que se describe en el contexto de Hebreos 11 es la fe que se demuestra, es la fe como fidelidad a Dios. Por eso, como decíamos, la fe se demuestra, la fe se practica, la fe se vive. Y en el Nuevo Testamento nos dice que la mejor adoración a Dios es el sacrificio de uno mismo. Romanos 12:1 apuntalan esta expresión de lo que venimos diciendo. Dice así el versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De este calibre de fe fue el sacrificio de Abel. Abel estaba comprometido con Dios. El sacrificio de Abel fue el resultado primeramente del sacrificio de su propia vida a Dios. Esta es la fe que la palabra de Dios nos desafía a practicar. Podemos dar muchas cosas, pero si nuestra vida no está entregada a Dios, cualquier ofrenda no será una ofrenda de fe en Dios, sino que será una ofrenda por cumplir, por autojustificarme, autoengrandecerme o para satisfacer mi conciencia o lo que digan los demás. Nuestra ofrenda, nuestro sacrificio debe ser primeramente nuestra vida y luego lo que le ofrecemos a Dios debe ser para Él,
para su reino, para su gloria, para la extensión del reino de Dios. Primera enseñanza: la fe que se demuestra produce impacto porque ofrece sacrificio a Dios. Segunda enseñanza: la fe que se demuestra produce impacto porque recibe testimonio de parte de Dios. Y tercera enseñanza: la fe que se demuestra produce impacto porque trasciende en el tiempo. La tercera parte del versículo 4 de Hebreos 11 dice: y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Dios habla hoy, traduce esta frase así: sigue hablando por medio de su fe. El testimonio de Abel todavía nos habla hoy. El testimonio de Abel era muy conocido entre los hebreos. Pero además de Hebreos 1:4, existen otros dos pasajes bíblicos que se refieren a Abel. El primero es Mateo 23:35, que dice así: de manera que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Y el segundo texto que se refiere a Abel fuera de Hebreos dice, 1 de Juan 3:11, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Nuestro testimonio de fe debe impactar a otros. Nuestro testimonio de fe debe bendecir la vida de otros. Es interesante notar que la actitud de Caín dice que sus obras eran malas, mientras que la de su hermano Abel eran justas. ¿Por qué eran malas? Quizá porque tenía celo de su hermano, quizá estaba enojado, quizá él tenía envidia. Abel presentó una ofrenda excelente a Dios. Abel ofreció el sacrificio perfecto porque se lo dio a Dios, porque obedeció a Dios, porque vivía en la voluntad de Dios. No porque Dios prefirió la ofrenda de Abel porque sí y rechazó la de Caín, porque la actitud de Caín, las obras de Caín eran malas. Su ofrenda tenía otro sentido, tenía otros intereses, pero la fe de Abel estaba centrada en la voluntad de Dios. El testimonio que agrada a Dios trasciende el tiempo. Abel murió, sin embargo, su demostración de la fe perdura. La fe de Abel todavía la mencionamos hoy porque fue una demostración de impacto, una demostración de fe que agradó a Dios. ¿Qué dirán de nosotros cuando muramos? ¿Nos olvidarán o dejaremos huellas profundas en la historia para bendecir la vida de otros? ¿Pasaremos por inadvertidos o seremos uno más que pasó por esta tierra? ¿O solamente, como hace muchas veces la gente, hablar bien de la persona en el día de su funeral? Abel ha muerto hace miles de años y el testimonio de compromiso con Dios es evidenciado por su palabra, y aún hoy nosotros hablamos de esta fe que estaba comprometida con la propia vida de Abel, pero una fe que se dirige a Dios ofreciendo lo mejor, ofreciendo el sacrificio que Dios quería de la vida de Abel. Demostremos nuestra fe con hechos, demostremos nuestra fe con actitudes, con cosas concretas, tanto dentro del seno de la vida de la iglesia como fuera de ella. Practicar una fe religiosa
encerrado únicamente en las cuatro paredes, no tiene sentido. Hemos visto varios textos que Dios reitera una y otra vez diciendo que ese tipo de fe carece de sentido. Como la de los fariseos, a quienes Jesús les dijo la verdad muchas veces. Estos fariseos eran practicantes de la ley, eran hombres que vivían la ley de manera exacta. Casi ningún otro grupo religioso llegaba al compromiso religioso que ellos tenían. Pero Jesús les llama y les dice hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque la vida de fe de ellos no era una fe de compromiso con Dios. Hoy el Señor nos desafía a tener una fe superior a la de los fariseos. ¿Por qué superior? Porque debe ser una fe que se practica no solo en el ámbito de la religión, sino que se vive en la vida que tenemos allá afuera. Por eso demostremos nuestra fe con hechos. Pedro y los apóstoles evidenciaron fe en Dios cuando dijeron al concilio de los judíos religiosos que ellos estaban para obedecer a Dios. Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros podíamos aplicar este texto diciendo, es necesario cumplir con la palabra de Dios que con cuestiones religiosas determinadas por los hombres, por mi iglesia o por mi denominación. Debemos distinguir entre lo que la palabra de Dios nos dice, porque somos llamados a vivir esta fe. La fe que se demuestra produce impacto. Yo creo en la cruz, creo en su amor, que eres Señor. Espíritu me reveló, eres el Cordero, que el Santo Padre
La fe que se demuestra produce impacto, razón por la cual nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros donativos, nuestro servicio y todo aquello que damos o hacemos debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Debe surgir en el marco de la voluntad de Dios. Las prácticas religiosas que ocurren en el seno de la iglesia también deben evidenciarse en nuestro quehacer diario. La vida espiritual se demuestra en todo lo que se hace día a día, en todas partes, en cada rincón de nuestra sociedad, en todo lo que hacemos. Las tres enseñanzas de este versículo que hemos visto bajo el título La fe que se demuestra produce impacto son los siguientes. Primera enseñanza: la fe que se demuestra produce impacto porque ofrece sacrificio a Dios. Segunda enseñanza: la fe que se demuestra produce impacto porque recibe testimonio de parte de Dios. Y tercera enseñanza: la fe que se demuestra produce impacto porque trasciende el tiempo. Hermanos, vivamos esa fe que produce impacto, que bendice la vida de los demás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos señalas en tu palabra qué tipo de fe debemos practicar. Y el ejemplo de Abel, Señor, nos desafía a vivir una fe que impacta, que bendice, una fe que habla, una fe que se demuestra, una fe que se vive, una fe que se practica. Ayúdanos, Padre, a vivir en tu voluntad. Que nuestra fe no solo sea una fe religiosa, sino una fe que surge desde el seno de la iglesia para expresarse de distintas formas en la vida de nuestros amigos con quienes nos relacionamos día a día. Señor, danos valor, danos firmeza para practicar una fe que se demuestra día a día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.